Tashi Delek y bienvenidos a Tíbet esta semana. Este es Raimundo Saldívar con otra edición de las noticias semanales sobre el Tíbet, su santidad el Dalai Lama y la Administración Central Tibetana. Veamos los titulares. Su santidad el Dalai Lama se unirá a Greta Thunberg en una conversación sobre la crisis climática. Un monje de Gaba, sentenciado por celebrar el cumpleaños de su santidad el Dalai Lama, completa su condena en prisión. El Congreso de los Estados Unidos aprueba la Ley de Apoyo y Políticas Tibetanas de 2020. El presidente del Parlamento tibetano en el exilio, Pema Chökyi, lamenta la muerte del Dr. Yotikar. La oficina del Tíbet en Washington, D.C. sostiene un debate sobre el libro de Jian Li sobre el Tíbet. Su santidad el Dalai Lama se unirá a una conversación sobre la crisis de los bucles de retroalimentación climática con la activista del cambio climático Greta Thunberg y destacados científicos el 10 de enero de 2021. La transmisión de la conversación en vivo estará disponible en diferentes idiomas en los sitios web oficiales y las páginas de Facebook de la oficina de su santidad el Dalai Lama. El Maina Life Institute está organizando un evento especial de transmisión en vivo abierto a todo público. Ajahn, un monje de la región de Gaba en el Tíbet que fue encarcelado en 2015 por celebrar el cumpleaños de su santidad el Dalai Lama, líder espiritual del Tíbet, fue liberado después de pasar más de 5 años en una cárcel china. Las fuentes confirmaron que Ajahn fue liberado alrededor del 10 de diciembre después de cumplir su condena. Ajahn, junto con otras 9 personas, participaron en el Yaton, o la celebración del 80 aniversario de su santidad el Dalai Lama, en el condado de Gaba, incorporado a la provincia china de Sichuan. Después de la celebración, los 10 tibetanos fueron arrestados y detenidos, uno tras otro, hasta que todos fueron condenados formalmente en 2016. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos aprobó por unanimidad la Ley de Apoyo y Política Tibetana de 2020 la medianoche del lunes de esta semana. La Administración Central Tibetana dio la bienvenida a este logro histórico para el movimiento de la libertad tibetano. Al final de su visita de 5 días a Washington, D.C. para presionar por la aprobación final del proyecto de ley, el presidente, el Dr. Lobsang Sangye, agradeció a los grupos de defensa tibetanos, incluida la Campaña Internacional por el Tíbet, los Estudiantes por un Tíbet Libre, las asociaciones regionales tibetanas y todos aquellos que se han esforzado en la aprobación del proyecto de ley. Everybody made efforts. So all the Tibetan associations in America, including Tibetan Youth Congress and etc., all were involved in it, including ICT. Called their members to support for the. El Sikh también dijo que este histórico proyecto de ley es en solidaridad con los 6 millones de tibetanos que están sufriendo dentro del Tíbet y es un gran impulso para la lucha por la libertad tibetana. This bill is significant, as you said, it's a landmark bill. In the last 20 years, the U.S. Congress is passing a major bill on Tibet. El presidente del Parlamento tibetano en el exilio, Pema Chökyi, dijo que Estados Unidos ha demostrado su apoyo a la verdad, la justicia y la humanidad. El proyecto de ley actualiza la monumental Ley de Política Tibetana de 2002 de los Estados Unidos. La Ley de Política y Apoyo Tibetano de 2020 convertirá en política oficial de los Estados Unidos que la sucesión de los líderes budistas tibetanos, incluida la sucesión del Dalai Lama, sea decidida únicamente por los budistas tibetanos sin interferencia del gobierno chino. Los funcionarios chinos que interfieran están sujetos a sanciones en virtud de la ley global Magnitsky, incluida la negación de su entrada a los Estados Unidos. El proyecto de ley también enfatiza la protección ambiental de la meseta tibetana, que a menudo es llamada el tercer polo. El proyecto de ley exige la creación de un nuevo consulado estadounidense en Lhasa. Refuerza la relación recíproca entre Estados Unidos y China no podrá abrir un nuevo consulado en los Estados Unidos si el consulado de Lhasa es negado. La Ley de Política y Apoyo Tibetano de 2020 es un proyecto de ley con respaldo bipartidista y fue presentado al Congreso por el presidente de la Comisión del Congreso de China y por Tom Lantos de la Comisión de Derechos Humanos, Jim McGovern y el senador Marco Rubio. El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por una abrumadora mayoría en enero de 2020, y desde entonces había estado estancado en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, en gran parte debido a la pandemia del coronavirus. El presidente del Parlamento tibetano en el exilio, Pema Chökyi, ofreció sus más sentidas condolencias por el fallecimiento del Dr. P.G. Yotikar, un partidario acérrimo y ferviente del Tíbet que falleció la semana pasada a la edad de 86 años. El Dr. Yotikar dedicó incansablemente su tiempo y energía a la causa tibetana durante más de 4 décadas. Fue el pionero del movimiento por la libertad tibetana en el estado de Gujarat.
La Oficina del Tíbet, Washington, D.C., organizó una charla virtual y una sesión de preguntas y respuestas sobre el libro El Tíbet en Agonía, Lhasa 1959, el sábado pasado. El representante Godub Sering hizo un breve comentario sobre el libro y expresó su agradecimiento al autor y a la traductora por haber aceptado la invitación. El libro, escrito por Ji-Yan Ling y traducido al inglés por Susan Wilf, fue publicado por Harvard University Press. También fue traducido al tibetano por el señor Jampa Tenzin y publicado por la Biblioteca de Obras y Archivos Tibetanos. Es todo por hoy. Nos vemos la próxima vez. Que tengan una excelente semana.